En abono a lo que han estado comentando, buenas tardes primero a todos los que nos acompañan de manera remota y a quienes también se encuentran aquí de manera presencial, que dadas las medidas pues somos muy pocos, ¿no? Y bueno, pues continuando con este tema de la contingencia y las circunstancias que desafortunadamente tenemos que nos obligan a tomar estas decisiones para poder dar continuidad a los servicios, pero siempre en salvaguarda de la salud y la integridad de las personas, por lo que hace al tema que hemos venido platicando en relación a la protección de los datos personales. Pues en este acuerdo que estamos por aprobar ya tomamos algunas medidas también al respecto, en armonización desde luego con las decisiones que se han tomado con los órganos garantes a nivel nacional y también con los órganos de algunas entidades federativas para ir todos en un esquema de congruencia respecto de estas medidas que debemos adoptar todos. De la misma manera, considerando este acuerdo, considerando las disposiciones que en materia federal el gobierno y los diferentes sujetos obligados también han adoptado, lo mismo que en la ciudad, particularmente en la ciudad, las decisiones que se han adoptado por parte, desde luego, de la jefatura de gobierno y de los organismos autónomos y los demás poderes de esta ciudad, pues en concordancia con ello hemos tomado de común acuerdo en este pleno estas decisiones. Y esto también lo hacemos porque hay que considerar, como bien lo mencionamos en la sesión de pleno, que nuestras actividades como sujeto obligado nos impactan también al interior, porque también somos sujeto obligado, tenemos también una estructura que de manera interna tenemos que proteger, que estamos hablando de nuestro personal, pero también nuestras actividades tienen un impacto hacia el exterior. De manera interna, les decía, son dos aspectos, pero de manera externa, el trabajo que nosotros realizamos tiene mucho que ver con todas las actividades que realiza toda la administración pública de la Ciudad de México. Por tanto, las decisiones que nosotros tomamos van en función también de que estas actividades empaten y sobre todo que en ese empate se protejan los derechos fundamentales que nosotros estamos garantizando. Y en ese sentido es el tema, la manera en la que se está redactando este acuerdo para efectos de garantizar en esta ciudad el acceso a la información y de manera particular, que es el tema al que yo quería llegar, la protección de los datos personales. Por tanto, en este acuerdo, no obstante que estamos señalando la suspensión, estamos tomando las medidas para atender esta contingencia y estamos tomando la decisión de suspender plazos y términos para los efectos y procedimientos que se indican en este acuerdo. De manera particular, en el mismo, nosotros estamos señalando que se deberían continuar atendiendo los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable cuando el caso así lo amerite, de manera coordinada con aquellos sujetos obligados cuyas funciones propias que desarrollan se encuentran relacionadas con tareas prioritarias para atender y responder a las necesidades de la población respecto de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Este instituto, en ese tenor, continúa con sus actividades, reduciendo el personal al mínimo indispensable a través de la realización del trabajo desde sus hogares y de manera remota y vía electrónica. Así, en el siguiente punto, se establece que el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, particularmente hago hincapié en este caso en el tema de protección de datos personales, mediante el ejercicio de los derechos ARCO, se mantiene vigente en la Ciudad de México, por lo que hace a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Todo aquello que esté relacionado con este tema debe tener expeditas todas las personas interesadas el ejercicio de sus derechos ARCO. De igual manera, se instruye a quienes están a cargo dentro de esta institución para que se trabaje en la implementación de mesas de trabajo, valga la redundancia, en el sentido de mantener garantizado el debido tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas en la pandemia del virus COVID-19 y respecto de todas aquellas autoridades que estén obligadas a tratar o atender esta situación derivada de la emergencia. Lo mismo, tendremos, como ya lo habíamos platicado el día de ayer, tendremos una serie de actividades que se pueden realizar a través de los mecanismos electrónicos y asesorías y demás, y para ello les preparamos una infografía que ya resume de manera muy específica esas actividades y que les pedimos que la consulten en nuestras redes y en nuestras
en nuestros portales para que los sujetos obligados sepan cuáles son las actividades que vía remota van a poder seguir realizando. Y finalmente, ya para cerrar en relación con este tema, también acordamos realizar unas infografías muy sencillas a propuesta de todos los comisionados para información de la ciudadanía respecto de la garantía de sus derechos ARCO en esta ciudad por parte tanto de las autoridades como de cualquier tercero que tenga que ver. Estas infografías contienen la normatividad y los principios más básicos con la finalidad de informar a la ciudadanía de qué se trata, cómo vamos a seguir garantizando estos temas y cómo deberán tratarse también los datos personales por parte de todas las autoridades que se vean involucradas, particularmente es evidente las autoridades de salud, pero también todas aquellas autoridades que tengan que ver con estos temas. Es así que por lo que hace a la garantía de estos derechos, la ciudadanía debe considerar que en ese sentido nosotros no podemos parar y por eso es el tema de nuestro acuerdo, cómo se denomina, qué es lo que tenemos que separar para, como ya bien lo explicó el presidente en un principio, para poder dar continuidad también por parte de nosotros a la garantía de estos derechos y sobre todo en tratándose de cuestiones de salud, que en este caso pues son las prioritarias, y el ejercicio de los derechos ARCO en esta materia, la garantía y la protección de estos derechos, creo que es fundamental también y debe continuarse en ese tenor. Es cuanto, presidente. Gracias.